Y hoy en la noche, mientras oraba, amada iglesia, porque estos días han sido días un poco difíciles. Me voy a colocar esto. ¿Me pasan un micrófono de los normales? Para que cuando me saquen fotos salga bonita. Es que aquí parezco ovni con esto. Ahora sí, aleluya. Los que tengan su teléfono a mano y pueden compartir la predicación, me gustaría que lo hicieran. Tienen preciosa predicando. Bella, hermosa. Aleluya, gloria a Dios. Han sido días un poco difíciles, amada iglesia. Con el pastor hemos dormido poco. Amén. Nuestra hija está enfermita y la verdad es que la desesperación, gracias al Señor, pudimos encontrarle un diagnóstico, pero hemos dormido poco, amada iglesia, porque en las noches ha sido difícil. Pero Dios es nuestra fortaleza. Y el día de ayer, mientras preparaba esta palabra que el Padre traía a mi espíritu, yo decía: Señor, permite que lo que has hablado a mi corazón pueda transmitirlo a la iglesia tal cual me has hablado. Y creo que Dios lo va a hacer así, amados hermanos. Creo que Dios lo va a hacer así. Entonces el Señor hoy día nos va a hablar y nos va a predicar a nuestro corazón cómo es ser una iglesia saludable. Entonces Dios hoy día nos va a hablar y nos va a decir: hey, iglesia, estas son las características de una iglesia saludable. Amén. Que Dios nos bendiga. Entonces la palabra del día de hoy está en el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42. Es un solo versículo. Y dice así en el nombre del Señor: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Tomen su asiento, amada iglesia. La importancia de este versículo, amado hermano, es que este versículo indica un modelo para la iglesia actual. Repito, este versículo es un modelo para la iglesia actual. Este versículo es un modelo para iglesia Casa de Restauración. Es así. Entonces, ¿qué quiero decirle? Quiero hacer una introducción para que podamos entender el versículo base. Me dio mucha risa porque ayer llevaba como 2 horas sentada y le dije al pastor: ahora voy a entrar al cuerpo de la predicación. Y él me decía: pero como tremenda introducción. Sí, para que entendamos, amada iglesia. Entonces, tenemos, ¿y por qué Dios me hacía hablarles, iglesia amada, lo que es una iglesia saludable? Porque muchas veces nosotros que somos parte de la iglesia, ¿cierto? Nosotros que somos parte de una iglesia, no sabemos lo que es una iglesia saludable. Y nuestro concepto de iglesia es muchas veces erróneo. ¿Ya? ¿Y por qué usted dice: pastora, usted me está diciendo, yo llevo 500 años en el evangelio, ¿cómo voy a estar equivocado? ¿Cierto? Pero miren, quiero introducirlo un poco en la escritura. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, les voy a dar un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, por ejemplo, él habla de los problemas del matrimonio. Y era una carta que escribía Pablo a la iglesia de Corinto, y como título, ¿cierto?, en uno de los capítulos decía problemas en el matrimonio. ¿Por qué usted creía que Pablo escribía esto en una carta a una iglesia en Corinto? Porque habían problemas en los matrimonios, ¿cierto? La segunda, habían situaciones en la iglesia de Corinto que necesitaban ser ordenadas. Habían problemas doctrinales. En el capítulo 10 de Primera de Corintios dice, cuando usted ojea el capítulo 10 de Primera de Corintios y lo ojea, ¿cierto? Dice problemas, espérame, mi lente, amonestaciones contra la idolatría. ¿Y por qué cree que Pablo hablaba amonestaciones contra la idolatría? Porque la iglesia era idólatra, ¿cierto? Estamos hablando de la iglesia bíblica. ¿Está entendiendo?
En la segunda de Corintios vemos que había miembros en la iglesia de Corinto, mire, escucha iglesia, que decían que Pablo no era realmente un apóstol y que no tenía autoridad. Y por eso es que en el capítulo 10 de segunda de Corintios lleva por título Pablo defiende su ministerio. ¿Por qué Pablo escribe una carta a la iglesia de Corinto, que es un lugar, cierto que la mayoría de estos lugares existen actualmente en el mundo, son parte de Turquía, cierto, en todos estos lugares donde hay mucha gente musulmana, existe esto? ¿Por qué cree ustedes que Pablo escribe defendiendo su ministerio y defendiendo su autoridad? Porque había gente que no creía en la autoridad de Pablo. Entonces, ¿qué quiero decirles con esta iglesia amada? Que estas situaciones siempre van a estar presentes en la iglesia. Y que estas situaciones estén presentes no quiere decir que la iglesia sea mala. ¿Estamos entendiendo? Que estas situaciones estén presentes en nuestra congregación no quiere decir que sea una iglesia mala. Porque yo soy imperfecta, usted es imperfecto, mi esposo se cree perfecto, pero igual es imperfecto. Todos somos imperfectos. Entonces, iglesia perfecta, ojalá pudiera decirlo, pero yo creo que nunca lo vamos a hacer. Pero sí podemos llegar a ser una iglesia saludable. ¿Estamos entendiendo? Oiga, le puse color a mi introducción, mi hermano, para que usted pueda entender esto, que a mí me gusta enseñar, mi hermano. El pastor es más tiene su té de agarrarlo a palo. Mire, tu hermana sanguínea, pastor. Mire, en la segunda epístola a los tesalonicenses, carta, ¿cierto?, de Pablo escrita a la iglesia de Tesalónica, dice que en el capítulo 3, versículos del 6 al 9, no sé si lo pueden colocar, segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículos del 6 al 9, mire lo que dice: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Aquí está hablando del deber de trabajar. Al apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia que la iglesia no se afloja, que la iglesia tenía que trabajar. Estamos hablando de un trabajo secular, mi hermano. No estamos hablando de un trabajo espiritual. Nosotros tenemos que trabajar para no ser gravosos, decir, para que nadie diga, no, que no vive del evangelio, por ejemplo. No, para no ser gravoso, hermano, imítenme. Trabajamos, ¿cierto? Tenemos trabajo, tengo un montón de trabajo, mi hermano. Gracias al Señor, Dios me ha bendecido con mi trabajo. A mí me gusta mucho mi trabajo, ¿ya? Dios bendiga a los que nos gusta nuestro trabajo. La hermana ahí trabaja, no voy a decir en qué trabaja mi hermana Sandra, pero mi hermana Sandra todos la quieren, en su trabajo. Mi hermana Yesma trabaja ahí con sus papas fritas. ¿Usted sabía eso? Cuando yo compro un local de comida, yo digo, estas papas fritas las habrá hecho mi hermana Yesma. Son papitas fritas bendecidas, vámonos. Pero no vamos a hablar de comida porque si no nos va a dar hambre, mi hermano querido, ¿cierto? Entonces, hay áreas. Pablo, cuando hablaba o hacía hincapié a un tema en específico en una carta, era porque esa iglesia necesitaba ser corregida en esa área. Así como nosotros, la iglesia es corregida en diversas áreas. Y esto va a pasar, amados hermanos, va a pasar. La iglesia, como nosotros, vamos a tener problemas. Van a haber matrimonios en la iglesia que van a pasar situaciones difíciles. Van a haber jóvenes en nuestra iglesia que van a tener situaciones difíciles. Pero eso no habla de que seamos una iglesia, ¿cierto?, mala, sino que tenemos que tratar de ser una iglesia saludable. Entonces, ¿por qué digo esto, amado hermano? Porque hay hermanos antiguos, y cuando hablo de hermano antiguo, voy a hablar de un hermano que lleva más de 3 años con nosotros. Porque acuérdense que Jesús, ¿cuánto tiempo trabajó o formó a sus discípulos? 3 años. De los 30 años a los 33. Por lo tanto, 3 años es una época o es un tiempo en que nosotros nos guiamos para decir, este hermano es un hermano antiguo
y ya debería ser un discípulo formado. ¿Ya? Ahora, yo me he dado cuenta, y mire cómo es el Señor, que justamente, tiene un nombre esto. La Loreto debe saberlo. Cuando las etapas de la vida, ciclo de vida. Cuando va un ciclo de vida, un niño, un bebé, un adolescente, ¿sabe que yo me he dado cuenta en el tiempo que los conozco, que los hermanos cuando van creciendo pasan un tiempo también que son adolescentes en el espíritu? De verdad, mi hermano. Ojalá que usted no sea un adolescente siempre, pues hermano, tiene que madurar, ¿ya? Pero hay periodos en que los hermanos son unos adolescentes espirituales, ¿ya? Yo todavía no soy madre de un adolescente, pero en un tiempo lo fui y, ¡ay, Dios mío, Señor, qué atroz! Pero sí, es complejo. Entonces, quiero decirle a todos mis hermanos, incluso a los hermanos ancianos, no, a los hermanos antiguos que llevan más de 3 años con nosotros, que muchas veces el concepto de iglesia lo tenemos errado. Y esto ha traído problemas, porque los hermanos que vienen tal vez de otros lugares, de otras iglesias, de otras congregaciones, piensan que llegar a un lugar tiene que ser espectacular, perfecta, para que sea una buena iglesia. Y eso no va a pasar nunca. Ese concepto tiene que quitarlo de su cabeza. Lo único que usted puede decir en esta iglesia es que sus pastores son regios. ¿Ya? Pero el concepto ese no va a pasar. Y vamos a irnos a la palabra. Miren, iglesia, la palabra iglesia se traduce en griego. Quería escribirlo, mis hermanos. Eclesia. ¿Cómo se traduce en griego? Eclesia. Lo digo, E-K-K-L-E-S-I-A. Eclesia. Sí, con dos K. La palabra eclesia significa asamblea o congregación. ¿Cierto, hermano Mateo? Sí, él lo sabe. ¿Cierto? Eclesia significa asamblea o congregación. Pero fíjese que esta palabra no habla de una iglesia física. Habla de un grupo de personas que forman parte de algo grande. Esa es la eclesia. Cuando en el Nuevo Testamento esta palabra aparece 114 veces. Y cuando 114 veces la eclesia habla de ¿qué? De un grupo humano de personas. Nosotros pudiéramos estar afuera en la calle y seguiríamos siendo iglesia. ¿Cierto? Hablaba el pastor, había gente que no tenía dónde congregarse. Nosotros, cuando vamos a Colombia o los pastores de la India, hay gente que no tiene dónde congregarse, pero siguen siendo iglesia. Ahora, mire, escuche bien. Esta palabra, etimológicamente hablando, cuando hablamos de etimología, es cuando se formó esta palabra, viene de 2 raíces, ek y la palabra eclesia. Para formar eclesia. Ek significa para afuera. ¿Está escuchando? ¿Está entendiendo? Ek significa para afuera. Iglesia, llamados. La iglesia fue llamada para afuera. ¿Se da cuenta que Dios sí que es maravilloso? Su palabra es rica. Entonces la iglesia significa reunión de personas llamadas hacia afuera. Eso es lo que significa usted. Usted es una linda persona, un lindo personaje que está llamado a salir afuera. Ahora, usted no me va a decir, pastora, yo me fui de la iglesia porque usted me dijo que me vaya. No, lo digo, hermano, porque nos faltan los que entienden mal la palabra. Esto se trata, y justamente lo que estamos haciendo con mi hermana Sarita, con mis hermanos de multimedia, que ocupan las redes para que otros escuchen el mensaje de Dios. La iglesia, nosotros, usted está llamado a compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, como Dios es tan maravilloso, tan sabio, tan poderoso, ¿qué dice de usted? Dice que usted es la iglesia. Y esa palabra corta, iglesia, ¿sabe qué dice? Que usted es parte de la iglesia, pero usted tiene un propósito. O sea, es tan poderosa la palabra que no solamente dice, oye, la iglesia es una reunión de personas, sino también habla de un objetivo, de propósito. Y el propósito de usted es ser luz y sal de la tierra. Explico lo que leí ayer, pastor, porque tú encuentras que está muy buena la explicación. No está en la predicación, pero quiero compartir lo que leí. ¿Sabe qué? Cuando usted dice y habla sobre la sal de la tierra,
Usted dice, no, que la sal, la comida sin sal es mala, ¿cierto? Por eso es que la Biblia dice, ¿con qué será salada? ¿Cierto? Porque usted dice, no, es que el hermano, nosotros tenemos que ser diferentes y darle sazón, porque la Biblia dice que tenemos que ser, nosotros, usted y yo, sal de la tierra. Pero ¿sabe que esto tiene un sentido mucho más profundo? Mire, ¿sabe que yo estaba leyendo y lo compartí al pastor? No voy a decir lo que me dijo el pastor, pero es algo chistoso, pero lo voy a repetir. Pero los judíos, porque la Biblia, ¿cierto?, le hablaba mucho con sus ejemplos judíos, ellos hacían popó. Y el popó en la tierra, ¿cierto, pastor? Hacían popó en la tierra, los judíos, ¿ya? Y para taparlo le ponían sal, para desinfectarlo, para librarlo de gérmenes. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que usted tiene que ser sal de la tierra, usted tiene que ser aquel que desinfecta, aquel que hace algo diferente, aquel que limpia, aquel que transforma. ¿Sabía usted qué ese era el significado? Yo no tenía idea, pero ese es el significado. El significado es que nosotros tenemos que transformar. Y aquello que estaba feo, que no tenía esperanza, que no tenía nada, usted llega y usted es sal de ese lugar. Usted es sal donde está. Usted es sal donde está. Es difícil ser sal en estos tiempos. A lo mejor fue difícil, siempre ha sido difícil, amada iglesia. Porque uno dice, no, es que es difícil ser sal en estos tiempos porque la iglesia, la gente afuera está dura, la gente afuera, ¿cierto? No sé, decimos tantas cosas, pero antiguamente la iglesia era perseguida. Y también eran sal. Entonces, la iglesia, estamos llamados a hacer algo diferente. Yo la otra vez dije, nosotros debemos ser un canal de bendición. Entonces, ¿usted cree que ser iglesia es venir para acá, cantar e irse a su casa y esperar el otro domingo para venir a cantar? Usted está equivocado en su concepto de iglesia. Me encanta verlos los domingos, de verdad que yo los quiero. Y cuando no los veo, yo les hablo, ¿cierto? Pero usted tiene propósito. Usted tiene propósito. Y los que me están escuchando a través de las redes sociales, tienes propósito. Tenemos un propósito como iglesia. Entonces, ya que sabemos esto, ¿cuál fue el propósito de la iglesia? Influenciar e impactar. Pablo, Bernabé, Silas, otro personaje, pastor. Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, ya, pero Epafras, Apolos, que no hay cartas de ellos, pero Pablo los mencionaba como líderes de la iglesia. Influenciaban e impactaban. ¿Se dan cuenta o no? Como el pastor, ¿cierto? Que ahora está haciendo sus videos, sus TikTok con la Sarita. Él está todo un influencer, nuestro pastor. Entonces, mire, leamos Hechos capítulo 17, versículo del 1 al 7. Mis amados hermanos de Multi, Dios bendiga a mi hermano César. Capítulo 17, Hechos, sí. Mire, escuche. Pasando por Anfípolis y Apolonia, eran lugares, llegaron a Tesalónica, la iglesia de tesalonicenses, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Mire la predicación de Pablo. Mire la predicación de Pablo. Que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran números, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, miren lo que hacían los judíos que decían que estaban hablando tonteras, tomaron consigo algunos ociosos, miren la palabra, ociosos. Lo que estaban haciendo nada, pues, mi hermano. Hombres malos, y juntando una turba como un motín, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, no creo que sea Jason, porque no era English, no. Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Miren lo que estaba pasando.
Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: mire lo que decía el pueblo, estos que trastornan el mundo entero. ¿Quiénes eran? Los cristianos, po. Estos que trastornan al mundo entero. Mira, estaba diciendo algo profético. No sabía que estaba profetizando. El mundo entero, nosotros, la iglesia, todo el mundo entero tiene que ser predicada de Cristo. ¿Falta mucho? Sí, lo leímos el otro día, ¿cierto? Con el pastor de la India. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Estos son, la iglesia sale afuera y trastorna el mundo entero. ¿Y por qué trastorna el mundo entero? Porque da vida. La iglesia trastorna el mundo entero porque aquel que está con depresión se levanta alegre. La iglesia trastorna el mundo entero porque sabe que no tenía ni mamá ni papá. Usted puede tener, como se dice en buen chileno, ni un perro que le ladre, pero usted abre la Biblia y dice el Padre que desde antes de la fundación del mundo lo tenía considerado usted. Y usted abre la palabra y dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Cuando usted abre la Biblia, usted dice la palabra de Dios que usted es la niña de sus ojos. La palabra de Dios dice que todos los días renuevan sus misericordias con usted. Y la palabra de Dios dice, ¿cierto? En Juan capítulo 3 versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y usted dice esto: de tal manera me amó Dios a mí, que envió a su Hijo, a lo mejor que tenía, para morir en una cruz por mí y darme vida. Entonces este evangelio trastorna el mundo, trastorna tu vida. Porque este evangelio te hace entender que Dios tiene propósitos contigo. Y que tú no estás por casualidad en este lugar. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ha hablado y te ha amado tal vez durante tanto tiempo. Pero este es el tiempo para que estés en la casa de Dios y trabajes para su reino. Este evangelio trastornó al mundo. Y saben que a mí me llama mucho la atención. Cuando nosotros viajamos a México hace muchos años, y espero Dios te bendiga, Pastor Benigno, fuimos, mira, fue una locura lo que hicimos con el pastor, porque nosotros ni siquiera conocíamos al pastor. Viajamos a México por mi hermano. Yo cuando llegué a Tijuana con el pastor, me acuerdo, nunca me olvido, que el caballero de inmigración, policía, nos dijo: ¿y ustedes qué vienen a hacer? Y el Alex: venimos a predicar. Y ustedes dijo: ¿quieren salir vivos de acá? Yo ahí recién caché, hermano, dónde me estaba metiendo. Porque yo iba feliz para allá, po. Comiendo tacos, chilaquiles. Y cuando nos dimos cuenta, el pastor Benigno nos dijo: acá es difícil predicar, porque cuando nosotros predicamos, la gente acepta a Cristo. Y cuando la gente acepta a Cristo, deja de trabajar con los narcotraficantes. Y como deja de trabajar con los narcotraficantes, los líderes de los carteles matan a los pastores. ¿Y por qué un líder de un cartel quiere matar a un pastor? Porque ese pastor le quita gente. Así de tremenda es la palabra de Dios. Así de grande es la palabra de Dios, que transforma lo vil y lo menospreciado del mundo en algo maravilloso. Tremendo. Entonces, la iglesia está llamada a salir afuera, pero no para que usted sea un desordenado. Así lo coloqué aquí. No va a salir aquí como Bob Esponja, como yo miro con la pin, Bob Esponja, Patricio Estrella. Porque la iglesia tiene orden, porque acá dice la palabra que la cabeza era Pablo. ¿Andaban con quién? Con Pablo. Entonces, siguiendo a la cabeza que era Pablo, la iglesia cumplía su propósito. Y mire lo que puse aquí. Hoy día declaramos que en Iglesia Casa de Restauración es una iglesia que cumple su propósito en el reino. Y hoy día declaro que tú, con tu nombre, vas a cumplir tu propósito en el reino. Amén. Y ahora sí entramos en contexto. Ya, yo ve que yo escribí todo esto ayer, llevaba 2 horas, y le dije al pastor: ahora sí voy a ir al texto base. Mire, versículo base, la iglesia base. ¿Cómo es? ¿Cómo debe ser el modelo de la iglesia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y en las oraciones. Esta palabra, usted la busca en su Biblia. Yo anoche le iba a escribir, amada iglesia, busquen, tráiganme sus Biblias de papel. Me olvidé, ya, pero nunca más me voy a olvidar. Cuando usted ojea, ese es el primer discurso de Pedro. Y era súper interesante porque el primer discurso de Pedro, y la Biblia dice que él era un simple pescador, pero dice la palabra que él hablaba con denuedo la palabra. O sea, la gente, ¿sabe por qué quedó impactada los que estaban alrededor? Y la Biblia lo especifica así. Cuando él se puso a predicar, la gente dice, ¡oh, mira cómo está hablando esa persona! Había cambiado hasta su lenguaje. El Espíritu Santo que moraba en él había cambiado hasta la forma de hablar. ¿Se da cuenta? Y entonces cuando usted lee el primer discurso de Pedro, usted se va a dar cuenta de que Pedro estaba como hablando para arrepentimiento, pero después él comienza a hablar, pero como que empieza a discipular a las personas. Porque le empieza a decir, después que usted acepta a Cristo, tiene que bautizarse, y le empieza a dar una serie de indicaciones a las personas que estaban allí. Y la Biblia dice que ese día, cuando él dice eso, eran 3,000 personas las que se convirtieron. O sea, 3,000 personas las que aceptaron a Cristo en su corazón, sin contar mujeres ni niños. O sea, eran muchísimas personas que empezaron a seguir a Cristo, así como usted y yo. Y todas estas personas, dice, perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? De los apóstoles. Perseveraban, cuando dice perseverar en la doctrina, habla de enseñanza. Por lo tanto, cuando usted es parte de un lugar, usted tiene que entender la enseñanza de su pastor. Y el otro día leía un extracto de una predicación muy cortita, porque yo trato de escuchar buenas predicaciones pero generalmente yo, hermanos, leo libros, me gusta leer libros más que ver cosas y escuchar. Pero el pastor decía, es lindo escuchar al predicador de la tele, po. Es bonito, po. Harrigan, la Yesenia Ten, no sé quién más, usted mirará. Es bonito escuchar a los predicadores. Pero quien hace todo el trabajo es su pastor. Su pastor está allí pensando en usted. Me despierto pensando en usted ahí. Usted, hágame una nubecita aquí y su cara póngala. Me despierto y digo, ¿qué estará haciendo mi hermano, mi hermana? ¿Cómo estará mi hermano, mi hermana? Sobre todo cuando están enfermos. ¿Cómo estarán mis hermanos? Ayer yo estaba haciéndole la receta a la hermana Yasna, al hermano Miguel, para que compre sus antibióticos. Uno está pendiente de la iglesia. El pastor, y el otro día me gustó mucho lo que dijo el pastor Jaime, que el pastor de Osorno, con el que estamos estudiando los días lunes, el pastor Jaime decía, el pastor hace el trabajo que nadie quiere hacer, porque el pastor se mete en los rebaños de la oveja, limpia la oveja, que en este caso, discúlpeme, pero la oveja sería usted, mi hermano. Piensa una oveja bonita, ¿ya? No piensa una oveja gorda, fea. Bueno, aunque cuando usted llega al evangelio, usted sí llega, llega cochino, malherido, en el sentido de la oveja, mi hermano. Llega todo desguañangao, ¿cierto? Flaco, no sé cómo hacer una oveja flaca, ¿cierto? ¿Qué se está riendo ahí? Usted es flaco de verdad, mi hermano, pero estoy hablando, se sintió identificado, bien. La palabra para usted, mi hermano. Pero fíjate, mi papá. Bueno, mi papá llegó diferente, ¿ya? Pero imagínese usted, versión usted oveja. Voy a dedicarme al ChatGPT, voy a mandar su foto, dibújame la versión oveja ChatGPT. Va a salir usted en versión oveja. Pero el pastor es el que hace el trabajo de limpiarla, de esquilarla, depilarla, no sé cómo se llama, esquilar la oveja, limpiarle, sacarle, ¿qué? Depilar la oveja, no sé, pues sacarle la mota, limpiarla, que no le lleguen parásitos, darle remedio, guiar la oveja, porque la oveja es bien tonta. Sí, el animal es tonto. Usted estudia la oveja es tonta. Si usted deja la oveja se pierde. Y por eso Dios nos compara con ovejas, pues, hermano, porque usted llega, va alguien que habló bonito, ¿cierto? Pero el pastor es el que hace el trabajo sucio, pues. Le enseña a leer la Biblia, le enseña a buscar un capítulo, le enseña a buscar un versículo. Cuando usted quiere tomar una mala decisión, su pastor le dice, no, está mal tu decisión que estás tomando.
No, pastor, lo que pasa es que el hermano me hizo esto, que el hermano me miró tal, que el pastor te va a decir, es que no puedes poner la mirada en los hermanos, en la hermana, porque el hombre falla. Y bíblicamente usted va a ver, cuando usted lee la palabra de Dios se da cuenta que, yo le dije, Pablo tuvo que defender su ministerio. Pablo por mis hermanos. Había gente que no creía en su ministerio y gente de la iglesia. Entonces el pastor es el que le dice a usted, el pastor es el que hace el trabajo sucio, ¿cierto? Pero después le deja lindo como usted está, gordito, limpiecito, ¿cierto? Bañadito, la ovejita le enseña, aprenden. Aquí a perfumadita, aprenden a orar. Aprenden a orar con juicio, hermano, porque a veces no oran con juicio, empiezan a orar con juicio, empiezan a hacer oración de guerra, empiezan a orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos, y después llegan contándome los testimonios a mí poderosos, hermano querido. Me llegan contando, hermano amado, yo les cuento, nosotros somos una iglesia de testimonio. Somos una iglesia. El otro día hablaba lo que pasaba con la hermana Blanca, con su esposo, ¿cierto? Hermana Blanca, hace mucho tiempo mi hermana Blanca estaba esperando, ¿cierto? Porque su esposo hace 22 años perdió masa encefálica. Y él es una persona, ¿cierto?, que tiene ciertas características que hace difícil que la hermana pueda hacer una vida normal. La hermana por muchos años oró, amada iglesia, para que hubiera una casa de reposo, alguien que le pudiera brindar todas las atenciones que él necesita. Y nunca pudo. Sin embargo, Dios ha abierto puertas de bendición para ella y en este tiempo se está tratando eso. Algo que ella oró por años, Dios le abrió esa puerta. La iglesia es una iglesia de bendición. Yo le hablaba a los hermanos, amada iglesia, y les contaba, yo el día que la Gracia estuvo la Gracia lleva varias semanas enferma, pero le busqué una hora, encontré una hora de un día para otro con un broncopulmonar infantil. Los que somos mamás, eso no pasa. Tú no encuentras una hora de un día para otro con un broncopulmonar infantil. Eso no sucede en el mundo real. A mí me pasó. Y cuando llegué donde ese hombre, él lo miró, un viejito súper pesado. Voy a ser súper honesta, no voy a decir el nombre del doctor. Pero era súper pesado. Pero el doctor le dijo, ya, la chica tiene esto, le vas a hacer esto y le vas a dar esto. Certero y tal cual. A las 1 de la tarde yo le estaba haciendo el PCR a mi hija. A las 5 de la tarde yo tenía su diagnóstico. La hermana Yasna, desesperada en su casa, no sabía lo que tenía su hijo. Hermana Yasna, tu hijo capaz que tenga lo mismo que mi hija, porque cuando se enferman juntos. Dicho y hecho. Y después aparecieron 4, pues, hermano. Están todos enfermos. Pero a lo que voy yo es que Dios abre puertas de bendición para sus hijos. Y esta es una iglesia de bendición. Y no me voy a dejar de decir, hermanos, que por años buscaron trabajo y nunca tenían trabajo. Y empiezan a venir para acá a ser fieles al Señor y Dios les abre puertas de trabajo. Eso hace el Señor. Amén. Entonces, tremendo, ¿cierto? ¿Y qué pasaba cuando se convirtieron estas 3,000 personas? Dice que perseveraban en la enseñanza de sus padres espirituales, los apóstoles, los pastores, el pastoral y la pastora Connie, ¿cierto? Este es el modelo de iglesia. Entonces yo persevero en la enseñanza. Si tengo dudas, le hablo a mi pastor, aunque el pastor le va a dar una cátedra. Le hago caso a aquel que está por cabeza. Esto es parte de una iglesia saludable, la enseñanza. Y yo voy a ser y aquí voy a ser un poco creída. Pero acá mi pastor se preocupa de que enseñemos bien. Acá a usted nosotros le vamos a enseñar cosas que no están en la Biblia. Y usted se ha dado cuenta cómo son los servicios acá. Eso se llama liturgia. Todo lo que tiene que ver con la liturgia, las danzarinas, los que tocamos, los que estamos cantando, los que están en multimedia. ¿Se ha dado cuenta? La gloria es para Dios. Acá no hay gloria para hombre. Acá la gloria es para Dios. De principio a fin, la gloria es para Cristo. En este lugar al menos es así. La gloria es toda para el Señor. Acá no hay otra cosa que Dios es lo más importante. Dios es el centro. La iglesia, casa de restauración, es cristocéntrica. Cristo es el centro de este lugar. Y no hay más. No hay más. Entonces, nosotros, ¿cierto? Como padres espirituales nos preocupamos de la enseñanza. Nos preocupamos de la enseñanza de la iglesia. Y cuando hay algo que escuchamos que no está bien, el pastor es mañoso, le manda la prédica a alguien de la iglesia, más viejo no, de los que predican. No va a mirar a la hermana Carla. Y el pastor le manda la predicación. Necesito que me encuentres, le dice, las pifias. Pifia a mis hermanos que son de Venezuela es como el error. Y ahí, porque el pastor se preocupa, el pastor está escuchando, está analizando. Porque nosotros como padres espirituales somos responsables de lo que usted aprende. Usted como papá, cuando tiene a su hijo, a usted le importa lo que su hijo aprende, ¿cierto? Y cuando ve videos en internet que no son correctos, usted los bloquea, porque no quiere que su hijo aprenda cosas malas, ¿cierto? Aquí es tal cual, ¿cierto? Amén.
Perdone mi hermano si soy aburrida, pero es que a mí me gusta enseñar. Yo soy de enseñar, pero pronto a hacer estudios bíblicos. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la iglesia, primer punto para una iglesia saludable es la enseñanza por parte de nuestro pastor, ¿cierto? Y lo que quiero decirles es, otro punto importante de ese punto, de la enseñanza, es la disciplina. Una iglesia saludable tiene que tener disciplina. Y cuando hablo de disciplina no se trata de castigo. Se trata que los pastores, los siervos de la casa, establecen orden entre los miembros. Porque una iglesia desordenada no es saludable. La iglesia saludable es ordenada. Y mire, pasa lo que pasa en una familia. Cuando usted tiene una familia y los padres no corrigen a los hijos, hay una familia disfuncional. No es funcional eso, es una familia disfuncional. Lo mismo pasa en la iglesia, porque la iglesia aparta, y la Biblia específica, cuando usted acepta a Cristo, dice la palabra de Dios, usted pasa a ser parte de la familia de Dios. Entonces la Biblia dice que usted es familia. Pero cuando la familia, los pastores, yo y el pastor, no disciplinamos a algunos miembros para cuidar a la congregación completa, se produce una disfunción familiar. No está correcto. Por eso con el pastor, cuando vemos, ¿cierto?, que hay ciertas situaciones. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando la hermana manda más que el hermano en su casa, ya, oye, mis hermanos se están riendo. Voy a tener que llevar a alguna hermana a terreno. No voy a mirar para allá. Entonces, ya por el buen sentido, porque las hermanas de repente son más ordenadas que los hermanos. Voy a ser honesta. Amén, sí, debo decirlo. ¿No dice aquí? Se produce una disfunción en el hogar y la pastora tiene que decir, oye, hermana, usted tal vez tiene un carácter, ¿cierto?, que le gusta, dominante. O voy a mirar para acá. Hermano, usted tiene un carácter dominante, pero la palabra de Dios, para que su casa sea bendecida y crezca en orden, la cabeza del hogar es el esposo. ¿Ya, cierto? Ya, eso, ahí sí. Entonces, eso lo hace ¿quién? Los pastores. Pero no lo hace para molestarlo. Lo hace porque quiere que usted sea bendecido. Y mire, ¿sabe por qué quiero que usted sea bendecido? Porque quiero que leamos Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos del 6 al 11. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Mire, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Ser disciplinado habla de pertenencia. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pertenencia. Si usted no se deja disciplinar, usted no es hijo. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Cuando somos disciplinados, lo hacemos para que usted participe de la santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta que nos disciplinen, ¿cierto? Sino de tristeza. Pero después da fruto. Porque su matrimonio comienza a mejorar. Porque la relación con sus hijos comienza a mejorar. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y cuando habla de ejercitado, habla de muchas veces. Porque cuando usted no ve en el gimnasio el pastor, hacemos repeticiones por mi hermano. El pastor el otro día llegó arrastrando sus pies. Hacemos repeticiones. Entonces, muchas veces tenemos que ser disciplinados para dar fruto de justicia. Cuando usted es disciplinado, usted es hijo. Porque cuando va alguien, por ejemplo, yo tengo a mi hija y alguien le llama, a mí me da, bueno, no sé, en verdad, pero no soy tan quisquillosa. Pero hay gente, tú no lo tienes por qué corregir porque yo soy la mamá. ¿Cierto? ¿Lo ha escuchado? Usted no tiene por qué corregir a mi hijo porque yo soy la mamá. Pertenencia.
Yo corrijo a mi hijo porque él es algo mío, porque es mi hijo. Nosotros los pastores trabajamos en la disciplina porque ustedes son hijos. Es como raro, cuando uno viene llegando a la iglesia como que no entiende esto, pero después lo empieza a entender. Entonces, ya terminamos el primer punto. Segundo, queda poquito, hermanos. En la comunión los unos con los otros. Esto es lo que usted conoce como coinonía. ¿Lo ha escuchado? La iglesia está en coinonía. Cuando hablamos de coinonía hablamos de participación o comunión. Y lo que hablaba delante, cuando compartimos experiencias, los testimonios, eso fortalece a mi hermano. Yo comparto mi testimonio, yo fortalezco a mi hermano. Yo fortalezco a mi hermano. Primero, enseñanza de mis pastores, comunión los unos con los otros, iglesia saludable. Usted no puede llegar, entrar, salir, irse sin saludar a nadie, sin despedirse de nadie, mirando al pastor como la punta de la suela del zapato. No. La comunión los unos con los otros. Yo bendigo a la iglesia. Yo bendigo a mi hermano y a todos mis hermanos. Les amo. Sé que Dios los trajo con propósito. Y de verdad les digo en el nombre de Cristo que si usted se sentía solo, espero que aquí encuentre una familia, un hogar, un hermano que se preocupe por usted, que ore por usted. De verdad lo quiero así. Participaban en el partimiento del pan. Y aquí es específico. Hablaban de la cena del Señor. ¿Se da cuenta que nosotros hacemos Santa Cena cada 2 meses? Y después de que compartimos la Santa Cena nos abrazamos y nos bendecimos. Porque eso era parte de una iglesia saludable. La cena del Señor. Ellos compartían el partimiento del pan. Y por último, la oración. Una iglesia saludable es una iglesia que busca dirección de Dios. Y por eso es que la iglesia nos reunimos a orar los días domingos antes de los servicios. Y por eso es que dentro de la iglesia tenemos tiempos de oración. Y por eso es que cuando usted pide oración por alguien, después escucha los testimonios. No está mi hermana Mireya acá, más rato le vamos a whatsappear. 500 WhatsApp. La hermana Mireya tiene un testimonio precioso de su cuñado. Estuvo enfermo y le dieron de alta la semana pasada. La iglesia orando, le respondió Dios un milagro. Él estaba caminando y está hablando. Tremendo, tremendo. Oración de guerra. Con esto, ¿qué quiero para ir terminando, amado hermano? Y para que usted aprenda. ¿Sabe por qué yo le quiero enseñar esto? Porque yo quiero que usted madure. Sea un hermano maduro. ¿Sabe qué quiero decirle? Que una iglesia perfecta usted no va a encontrar. Y si usted piensa que usted va a buscar una iglesia perfecta, son pensamientos que no son de Dios. Porque aquello que te aleja de la iglesia no es de Dios. ¿Ya? Entonces, cuando usted quiera encontrar una iglesia perfecta, usted no la va a encontrar nunca. Usted va a encontrar pura imperfección en la iglesia. Porque somos pura gente imperfecta acá. Y no hablo, ojo piojo, no hablo de temas de educación ni de trabajo. ¿Ya? Porque la gente piensa, no, porque yo he escuchado, porque ellos son profesionales y tienen... No, hermano, no va por eso ahí. No. La iglesia siempre va a ser imperfecta. Siempre vamos a ser imperfectos. Yo soy imperfecta, usted es imperfecto, tenemos carácter, mi amado hermano. Sí, es verdad, luchamos con el carácter, mi hermano. Sí, aquí todos luchamos con nuestro carácter. Pero sí podemos llegar a ser una iglesia saludable. Una iglesia sana. Una iglesia que alguien entre por ese lugar y encuentre una sanidad. Que usted le abrace y le diga, bienvenido eres a esta casa. Qué gusto que estés con nosotros. Espero que aquí Dios te sane tus heridas de tu corazón, de tu niñez. Espero que Dios habla puertas de bendición para ti. Espero que si estás buscando un trabajo, Dios te dé un trabajo y sea un trabajo espectacular. Porque Dios cuando da manos llenas, mis hermanos queridos. Lo digo por experiencia propia. Yo estoy muy contenta porque este semestre todos mis niñitos pasaron de curso. Me tenían con el alma en un hilo esos chicos. Así que me los correteé y gracias a Dios todos están pasando de curso. Porque yo les dije, la pena que me haga reprobar a alguien porque yo soy muy de corazón así. Lo mismo que soy con ustedes, soy allá. Entonces ahí ando abrazando, se ponen a llorar y yo los abrazo. Y yo digo, Dios mío, parezco pastor aquí, pero aquí. Entonces, tenemos que optar por una iglesia saludable. ¿Usted quiere ser parte de la iglesia saludable? El otro día hablaba de la visión. ¿Tenemos una visión como iglesia? Estamos trabajando bajo nuestra palabra profética el año de la cosecha.
Y una persona el otro día me fue a la consulta, ella le hablaba al Javi, es de otra iglesia, la hermana, pero me decía algo y sentí que Dios me habló a mi espíritu, le decía al pastor. Y ella hablaba de cómo creció en la iglesia en Santiago, ella viene de Santiago junto con el Javi, el hermano Javi, y me decía, lo primero que tenemos que hacer es poner más sillas. Yo me rehusaba a eso, mi hermano, yo me rehusaba a poner más sillas, porque dije, no voy a poner más sillas hasta que la iglesia ya no dé más. Pero el Señor me habló a mi espíritu, y de aquí a un tiempo más vamos a colocar más sillas, pastor. El pastor es ansioso. No le voy a decir lo que me dijo él, pero no voy a decir fechas. Pero todos lo sabemos que el otro domingo usted va a venir lleno de silla, ¿ya? Usted conoce al pastor. Ve si somos imperfectos el jueves. Ve el jueves. Porque somos imperfectos, pues mi hermano. Somos ansiosos, somos preocupados. Pero eso no quiere decir que no cambiemos por mi hermano. Yo me voy a llamar al terreno a toda mi hermana que cuando hablé del hombre y la mujer, mis hermanos se pusieron a reír. No, mentira. Tenemos que optar a ser una iglesia saludable. Nuestra naturaleza es pecaminosa. La Biblia, el apóstol decía, lo que no quiero ser, eso hago. Sin embargo, nosotros tenemos que empezar a examinar nuestro corazón, amada iglesia, para ser luz y sal para otros. Somos eclesia, grupo de personas, parte de algo grande, llamados a salir. Y cuando hablamos de salir, no es que usted esté afuera desordenado, solo por allí con un megáfono haciendo sin su pasta, solo, no. Cuando yo hablo de eso, hablo de que usted donde está, usted tiene que ser ejemplo. Tiene que ser ejemplo. Ellos lo hacían, ¿cierto? Bueno, ahí dice que discutían. Me gustaría ver otra versión. Hay otras versiones. ¿Tú dices que discutían, pastor? Estaban discutiendo. Mire el Pablo. Es que el Pablo era apasionado. Claro, era como tú, era apasionado. El pastor en todo lo que hacemos de iglesia es apasionado. Él en el gimnasio es el mejor. Que me escuche nuestra coach. Él se anota en la pizarra y él pregunta quién fue el mejor de la semana. El pastor. Él no pierde, iglesia, él no pierde nunca. Si uno va, mira, ve, si esos son los Chávez. La PIN igual, la PIN no pierde más de iglesia. Y él cuando juega al cachipún, ella dice lo que tú vas a hacer. Para que tú pierdas. ¿Cachai? Entonces, ellos discutían. Pero nosotros tenemos que optar a ser una iglesia saludable. Entonces, cuando usted venga acá, su mente saque eso que va a encontrar una iglesia perfecta. Porque eso no va a pasar. Pero sí vamos a tratar de hacer una iglesia sana. Que cuando usted ve algo que a usted le llamó la atención, no se vaya y nos deje metido a todos. Venga, pastor, ¿sabe qué? Hay algo que me llamó la atención y que no me pareció correcto. Me gustaría hablarlo con usted, pastor, porque siento que sería bueno tratarlo. Así funcionaba la iglesia primitiva. Había resolución de conflictos, resolución de problemas. Se me paraban los pelitos como los gatos y ¡pum! Me iba. No, había una resolutividad en los problemas. Cuando haya algo que a usted no le agrade, coméntelo a los siervos del Señor y nosotros con mucho amor vamos a tratar de buscar soluciones a las situaciones. Porque tenemos que procurar ser una iglesia saludable. Amén. Hoy día, por temas de salubridad, no vamos a hacer ministración persona a persona, ¿ya? Porque estamos con enfermos, ¿ya? Pero sí me gustaría que la iglesia pudiera pasar a este lugar. Los que quieran, o si quieren pasar todo, me parece espectacular. Vamos a hacer una oración general, amados hermanos. Vamos a hacer una oración general, amén. Mi paz venga para acá arriba, vamos a estirar nuestras manitos. Y la iglesia que quiera ser parte de la iglesia saludable, la iglesia que quiera ser parte de nosotros, la iglesia que quiera... Ay, tengo tanta ganas de ministrar. Tapaboca, dice usted. Ay, que hay una guaguita ahí. Eso me preocupa. Tranquila, dice el pastor, tranquila. Vamos a orar. Aquel que necesite oración, aquel que tenga una situación difícil, aquel que sienta que de verdad necesita del Padre.